Gloria a Dios. Dios te bendiga en este viernes 26 de febrero. Qué gozo estar de nuevo en comunión con el Señor. Sabemos que Dios tiene algo especial para nosotros en esta noche. Quisiera, antes de empezar a predicar, quisiera orar por aquellas personas que tienen necesidad y sobre todo también por aquellos que están enfermos con este virus COVID. Sabemos que el Señor en su misericordia nos ha guardado. Muchos de nosotros hemos sido sanados de ese terrible agente infeccioso. Pero también queremos presentar delante del Señor los diezmos, ofrendas, aportaciones virtuales, que desde ya te agradezco como pastor y también de parte de liderazgo. Te agradecemos tu colaboración en este campo. Yo sé que todo lo que sembramos para el Señor lo multiplica. Dios nos ha permitido seguir haciendo la obra misionera. Tenemos ministros, pastores que ayudamos, sostenemos, y Dios nos ha dado ese privilegio de hacerlo, y mientras Dios nos dé los recursos, seguiremos invirtiendo en su precioso reino. Así que en esta oportunidad vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su gracia para que la palabra que Él ha puesto en mi corazón compartir contigo en esta noche, el Señor te sea de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada uno de tus hijos que en esta oportunidad, cada familia que está, Señor, conectada con nosotros y sobre todo contigo, Padre Celestial. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que venga tu gracia, que venga tu amor, que venga tu bendición sobre ellos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias porque hemos visto tu mano, hemos visto tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, gracias por cada uno de los presentamos delante de ti, las ofrendas, las aportaciones, los diezmos, Señor, que tu pueblo, Señor, ha recibido de tu mano y que tu pueblo lo trae. También, Señor, en el nombre de Jesús te pido por aquellos enfermos, aquellas familias que tienen necesidades, Padre, están en tus manos sabiendo que tu gracia y tu misericordia está con ellos. Llénalos de tu amor, tu gracia y tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad yo quisiera hablarte y seguir hablando sobre la verdad, pero también hay algo importante que quisiera ver unos puntos contigo en la Escritura. El Señor Jesús habló en Mateo capítulo 7 y versículo 15 que nos cuidáramos, que tuviéramos cuidado, ¿verdad? Cuando la palabra cuidado es una palabra que se utiliza cuando hay un inminente peligro. Cuando usted va en un camino y usted no conoce el camino, hay señales en ese camino, y las señales del camino nos sirven para evitar tragedias, para evitar accidentes. Si usted va en un camino y usted ve que hay un signo que dice curva peligrosa, definitivamente ese signo tiene que estar ahí, ese mensaje que está ahí, tiene un mensaje para poder evitar accidentes, daños y tragedias, muerte y tantas cosas que se pueden evitar si se llegan a respetar o atender el cuidado de las señales de tránsito. Y Jesús nos dejó señales con su palabra, y la palabra también, que es señales, lo más seguro, dice la Escritura, la palabra profética, que es lo escrito, es la palabra más segura que nos ayuda para conducirnos de la manera más correcta como Dios quiere que lo hagamos. Jesús habló estas palabras y Él dijo: cuídense, cuidaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Qué interesante lo que Jesús está mencionando acá. Jesús está diciendo que
afuera hay una apariencia de oveja, pero adentro lo verdadero que hay, lo que no se ve al ojo humano, es una naturaleza de un lobo rapaz, ¿verdad? Un lobo rapaz es un animal que devora, que mata, ¿verdad? Que puede destruir a alguien. Y cuando Jesús habla de esto y está diciendo, cuídense de los falsos profetas, está hablando en Mateo capítulo 7, y Jesús dice, porque por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Mucha gente se va detrás de las señales, mucha gente se va impactada por los dones, de cómo Dios puede usar a una persona. Pero Jesús nos previno con esta palabra y nos dijo, tengan cuidado y vean los frutos, ¿verdad? Es importante que cuando tú conozcas a una persona y cuando tú abras tu corazón a una persona, ten cuidado de ver los frutos de esa persona. Es mucho más importante el tener frutos que tener dones. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto te encargo, que busques ayudas, ¿verdad? Que sean fieles y dignos, ¿verdad? Fieles y aptos y dignos, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, lo primero que tú tienes que ver en una persona es que esta persona sea fiel. Y lo que es la idoneidad, ¿verdad? Lo que es la aptitud o las diferentes skills, ¿verdad? De una persona, cómo una persona puede ser usada, los dones, ¿verdad? Estos pueden ejercitarse y pueden venir después, pero mucho más importante antes es la fidelidad. Y Dios está hablando de esta manera, hablándonos, diciéndonos que es más importante que nosotros tengamos frutos a que tengamos dones. No que vamos a descuidar los dones por un lado, pero muchas veces le prestamos más atención a los dones que a los frutos. Y es mucho más importante prestarle atención a los frutos como primero y los dones vendrán después. A la manera que estemos procesados con el Señor, pegados con Dios, nunca separados de Él, vamos a dar frutos. Y los frutos en nuestra vida van a ser evidentes. Es mucho más lindo que hablen nuestros frutos a que hablen nuestros dones. Jesús les dice, cuídense de los falsos profetas. Estos vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero dentro tienen una naturaleza diferente. Tienen la naturaleza de ser lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos, ¿verdad? Usted no le puede pedir peras al olmo, decían en mi tierra, ¿verdad? Cuando yo crecí, ¿verdad? Usted no le puede pedir a un árbol que produce mangos, usted no le puede pedir bananos. Ya el árbol tiene una raíz, tiene una genética, tiene una naturaleza. Y el árbol, por ejemplo, el trigo y la cizaña, usted se da cuenta que son muy parecidos, muy parecidos. La cizaña y el trigo tienen una similitud impresionante y crecen en el mismo terreno, parecen iguales. Incluso algunos expertos dicen que la cizaña crece más rápido. Y el trigo, la particularidad del trigo es que el trigo, a pesar de que tiene similitud con la cizaña, eventualmente lo oculto del trigo se manifiesta en su producción, en su fruto. Incluso el trigo se doblega un poco, ¿verdad? Aquellos que han visto
la naturaleza y que han estudiado esto, el mismo fruto hace que el trigo se doblegue. Quiere decir que una persona que es trigo, una persona que es genuina, una persona que verdaderamente tiene de Dios, sus mismos frutos, como vienen de Dios y como reconoce que vienen de Dios, esta persona va a mostrar humildad. No va a necesitar hacerse propaganda a sí misma. No va a necesitar que otros lo vengan a reconocer, porque sus frutos lo van a dar a conocer. Y esa es la bendición de una persona que es genuina, que es hija de Dios o hijo de Dios. Por sus frutos son conocidos. Así, todo árbol bueno da buenos frutos y árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, ¿verdad? Es hermoso el Señor lo que Él manifiesta, lo que Él dice en la enseñanza en Mateo capítulo 7. Por eso es importante que nosotros nos centremos en ver. Cuando vamos a recibir de una persona, no vas a recibir los dones de esa persona primeramente, sino vas a ver lo que esa persona tiene de parte de Dios. Pablo decía, ustedes tienen que imitar de mí lo que yo imito de Cristo, lo que yo saco del Señor, lo que yo tengo de Jesús, ustedes lo deben de imitar. ¿Y por qué? Porque Pablo sabía que lo que él tenía venía de Dios, venía de Jesús. Es importante que Jesús advierte esta palabra, ¿verdad? Y definitivamente que nosotros vemos otro texto que está en Mateo 24:11, que viene a apoyar lo que estamos hablando hoy. Dice, y se van a levantar muchos profetas falsos y van a engañar a muchos. Así dice la palabra de parte del Señor. Y verdaderamente que tenemos que pedirle al Señor que nos dé la comunión y que no nos descuidemos de consultar con Él en cada decisión que vamos a tomar, porque se puede poner en peligro el curso de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, definitivamente yo estaba meditando sobre esto antes de venir a bajar aquí a predicar. Digo bajar porque estamos transmitiendo desde el basement o sótano de mi casa, que es un lugar muy lindo donde empezó el ministerio, donde el Señor nos ha bendecido por muchos años. Aquí Dios ha consolado personas, aquí Dios ha restaurado jóvenes, aquí el Señor ha enseñado la palabra y pues aquí fue el primer ensayo de alabanza. Aquí fue los primeros lugares donde se habló de la palabra en el ministerio que el Señor me ha regalado. Y pues antes de bajar, yo estaba poniéndome a pensar de que las cosas que verdaderamente valen la pena, algo que vale la pena, lo van a tratar de imitar. Ninguna persona trata de imitar la basura. La basura es la basura. Nadie quiere ser basura porque no vale la pena ser basura. Pero ser alguien famoso, una persona que es famosa, tiende a tener personas que lo imitan, ¿verdad? Los artistas famosos los imitan, hay imitadores, ¿verdad? Las personas los billetes, ¿verdad? El dinero, como el dinero vale, la gente falsifica el dinero. La identificación de las personas tiende a ser falsificada también. Si alguien tiene una ciudadanía en este país, hay lugares donde falsifican documentos, falsifican tarjetas de seguro social y son de este país. Usted va y aquí no le venden tarjetas o papeles o papeles de otros países porque en este lugar no valen, pero sí valen los documentos de este país. No estoy menospreciando ningún otro país, sino lo único que estoy diciendo es que las cosas
que son genuinas, la gente las tiende a falsificar, ¿verdad? ¿Y cómo vamos nosotros a poder identificar que hay que hay algo que no está correcto? A la manera que conozcamos la verdad. Conociendo la verdad se marchita el error. Lo aprendí yo el apóstol y gran amigo mío, el apóstol Germán. Y eso me ha quedado grabado. Entonces, a la medida que nosotros enseñamos la verdad, cuando vengan las cosas falsas, nuestros alumnos, nuestros discípulos, nuestros hijos estarán inoculados, estarán vacunados en contra de la mentira porque ya conocen la verdad. Cuando una persona trabaja en una entidad bancaria, en un banco, y esta persona la entrenan, esta persona debe de tener los métodos adecuados para ver si los billetes o el efectivo, el cash, es falso o es verdadero. Y tienen diferentes métodos. Alguien que trabajó en un banco me mencionaba que a ellos los entrenaban con el tacto, tocando el dinero. Ellos podían sentir cuando un billete no se sentía de la misma manera en su textura, ¿verdad? Podía identificar, pero eso no lo aprendieron de la noche a la mañana. Eso fue un entrenamiento que ellos tenían constantemente con la yema de la sensibilidad de sus dedos para ver cuando había algo que no se sentía como las cosas genuinas, como los billetes verdaderos. Y así ahora pues hay otras metodologías, ¿verdad? Cuando usted llega al banco y usted lleva un billete de $1, la gente no mucho le va a poner atención, pero usted lleva un billete de $100 y el banquero, el que está en el teller, ¿verdad? El que está en la ventanilla de servicio al cliente, lo va a ver de todos lados. Agarran un marcador o una luz y ven si lo que usted le está presentando es genuino o es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo genuino tiende a ser imitado. Y así usted le pueden vender oro, el oro puede ser imitado también. ¿Cuántas veces hemos comprado cosas que no son genuinas, que son falsas, ¿verdad? Usted puede, los relojes famosos, la gente los imita, ¿verdad? Hacen de aquellos relojes que valen miles de dólares, los venden por imitación en 100, 200 dólares o menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que es genuino, la gente lo trata de imitar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo profético es valioso. Lo que es de Dios, el ministerio profético y el don profético y los dones proféticos son valiosos. Muchas personas dicen, no, es que ya me engañaron, eso de lo profético, eso es falso, eso ya no le voy a poner atención. Y no es esa la solución. La solución es que tengamos discernimiento para poder ver qué es lo falso y qué es lo verdadero. Esta noche es un discipulado, es algo magistral que estoy dando para que usted vea a la luz de la palabra la importancia de cómo tenemos que ver las cosas falsas y dentro de lo falso los profetas falsos, porque así dice la Biblia. La Biblia lo habla de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, muchos profetas falsos se van a levantar y engañarán a muchos. Hay unos dicen, no, eso del ministerio profético ya no existe y el Señor lo habló para nosotros, para los últimos tiempos. Así que seamos apercibidos de todo esto. Veamos un ejemplo en la Escritura, porque a mí me gusta ver la Escritura para ver los ejemplos. Hace miles de años el pueblo de Israel, usted y yo sabemos que Israel se dividió y vino una división y un hombre llamado Jeroboam que tuvo palabra de parte de Dios, que hubo un profeta que le dijo que él iba a ser rey, que le iba a tener 10 tribus y le dijo tantas cosas. Y dice la Biblia que este rey
por miedo, por intereses personales, él levantó los lugares altos y no dejaba que las personas fueran a adorar a Judá, a Jerusalén, porque Jerusalén no era donde él tenía su reino, sino que había otro rey que estaba en Judá que se llamaba Roboam. Pero Jeroboam, a pesar de que Dios le había dado palabra, a pesar de que Dios le había dado promesa y que él había visto la promesa de parte de Dios, porque él se fue al exilio, después lo llamó el Señor, y como el Señor mismo paró la guerra para que no hubiera guerra entre el reino del norte y el reino de Judá, y como les dijo, vayan cada uno a su casa, y viendo, a pesar de ver todo esto, Jeroboam tuvo temor. Y valoró más sus intereses personales y dijo, no, ustedes ya no tienen necesidad de ir a Jerusalén, ahora vamos a hacer aquí las actividades y los altares. Y Dios no lo mandó a hacer eso. Dios sí lo había puesto como rey, pero no lo había puesto como sacerdote. Ahora, veamos qué pasa. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Y si usted tiene su Biblia, déjela abierta ahí en el libro de primero libro de Reyes, capítulo 13. He aquí un hombre de Dios. Fíjese, dice un hombre de Dios, no cualquier persona, un hombre de Dios. Fue de Judá, del reino del sur, a Betel, ¿verdad? Por palabra del Señor. Y cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, no era un altar correcto. Quiere decir que si Dios no ha mandado a alguien a levantar altar, Dios no va a respetar ese altar. Por eso es importante que nos aseguremos que es Dios el que nos está mandando. A nosotros los que anhelamos el ministerio, los que anhelamos servirle a Dios, tenemos que estar seguros que es la voluntad de Dios que levantemos altar en el lugar donde Dios quiere que lo levantemos. Si Jeroboam, le estoy seguro que si Jeroboam hubiera bajado al altar de Jerusalén, Dios lo hubiera respaldado, Dios hubiera estado con él, ¿verdad? Entonces, porque su intención era una intención, levantar un altar es una buena intención. El problema es dónde levantas el altar y a quién le levantas el altar, ¿verdad? Lo importante es que levantes el altar a Dios, número uno, y número dos, que levantes el altar en el lugar donde tienes que estar. ¿Estás seguro que la iglesia donde estás es la iglesia donde Dios te mandó a que estuvieras? ¿O te fuiste peleando con un pastor? Este mensaje llega a muchos lugares y por eso es que te lo estoy hablando y estoy sintiendo de parte de Dios que te estoy diciendo a ti. A alguna persona Dios le estará hablando. ¿Estás seguro que ese lugar donde te fuiste es el lugar donde Dios quiere que estés? ¿O te falta hacer algo que tienes que hacer, que es pedirle a tu pastor, ¿verdad?, que te bendiga y que tú puedas salir correctamente del lugar donde tuviste que haber salido? No, la ubicación de tu altar es importante donde la tienes, si es que es donde Dios quiere que levantes el altar. Jeroboam no lo había hecho. Jeroboam dice que estaba quemando incienso en ese altar y que vino un hombre de Dios y dice la palabra que el hombre de Dios clamó contra el altar. Fíjate que clamó contra lo que Jeroboam estaba haciendo. Por palabra del Señor. No fue su intención, fue la palabra de Dios contra ese altar. Y dijo esta palabra: oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí, a la casa de David le nacerá un hijo, que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Mira una palabra tan dura. Y sobre ti serán quemados huesos humanos. Faltaban muchos años para que naciera Josías, pero ya se había hablado una palabra de parte de Dios de lo que Josías iba a hacer, del propósito de Josías. ¿Verdad? Hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, Dios desde hace mucho tiempo ya habló proféticamente sobre nosotros, de nosotros como el pueblo de Dios.
El apóstol Pedro habla y dice que a los profetas les fue revelado que lo que ellos estaban profetizando no era para ellos, sino era para aquellos que iban a venir después, de las glorias que iban a venir después de los padecimientos del Señor Jesucristo. O sea que sobre nosotros ya se había profetizado. ¿Cuánto profeta en el Antiguo Testamento le dicen un pueblo de lengua extraña? Sí atenderá mi voz. Y eso somos nosotros, la gentilidad que estábamos escondidas. Jesús profetizó de nosotros también diciendo, tengo ovejas que no son de este redil, ¿verdad? Cuando le estaba hablando el mensaje al pueblo judaico, pueblo judío. ¿Por qué? Porque y en el corazón del Señor ya estábamos nosotros. Ahora, dice la palabra aquí que se levantó algo de parte de Dios en contra de ese altar. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que el Señor ha hablado. Yo estoy hablando de parte de Dios y va a haber una señal de parte de Dios. Mire, primero viene la palabra y después viene la señal. Muchas veces la gente quiere las señales y después la palabra, pero primero es la palabra y después las señales. Y viene y dice, he aquí el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se van a derramar. Lo que no es de Dios se va a romper. Lo que no es voluntad de Dios, eventualmente se va a destruir, ¿verdad? Va a ser efímero. Gamaliel, que era un hombre muy sabio, en el libro de los Hechos vemos nosotros que los de la ley y los que estaban en contra del nombre de Jesús y contra los discípulos empezaron a decir, ¿verdad? Y a levantar que tenían que bloquear a los hombres de Dios y obstaculizar lo que ellos predicaban. Gamaliel les dijo, ¿verdad? Miren, dijo Gamaliel, si esto no es de Dios, eventualmente esto va a decaer, esto no va a durar. Pero si esto es de Dios, esto va a durar. Así que los que somos de parte de Dios, si lo que Dios te ha dado es de Dios, Dios lo va a sostener. Dios lo va a dar a luz. Dios, hermanos, Dios a la iglesia la quisieron destruir desde un principio y no han podido destruirla. Así que levántese quien se levante. Nosotros que somos la iglesia del Señor, tenemos la palabra de parte de Dios que le dieron al apóstol Pedro. Pedro, sobre esta verdad que tú has dicho, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Sobre esta verdad yo edificaré mi iglesia. Y lo dice Pedro, que Él es la piedra angular, el Señor es la piedra, no es Pedro, el Señor es la piedra angular. Y viene y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Así que nosotros que somos la iglesia del Señor, vamos adelante y vamos a ver la mano de Dios y vamos a ver lo que el Señor seguirá haciendo con nosotros. Este profeta, ¿verdad? Hombre de Dios, viene y da esta palabra. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios que había venido de Judá había clamado contra el altar de Betel, el mismo rey extendió su mano desde el altar, diciendo, prendedlo, ¿verdad? Capturen a este. Y dice la Biblia que la mano que el rey quedó extendida contra él quedó seca, se secó. De modo que ya no podía moverla, ya no podía volverla hacia sí. Y entonces todos se quedaron impactados, porque en ese momento en que el rey levanta su mano y la dirige contra el profeta y se le queda seca, en ese momento el altar se rompió. Se cumple la señal, primero la palabra y después la señal. Y entonces se cumple lo que el hombre de Dios dice, y dice que se rompe el altar y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por la palabra del Señor. Aleluya. Entonces aquí vemos nosotros que vino una palabra y la palabra después trajo señales. La misma Biblia dice que primero es la fe y después las señales. Estas señales seguirán a los que creen, y no la fe, sino los hombres de fe, los hijos de fe, tú y yo que somos de fe. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces nosotros no tenemos que ir detrás de las señales van a seguirnos a nosotros.
a la medida que estemos en comunión con el Señor y a la medida que seamos de fe, vamos a ver las señales de parte de Dios. Si no creemos, no vamos a ver señales, pero si creemos, vamos a ver las señales, nos van a seguir. Y el rey respondió y dijo al hombre de Dios: yo te ruego que supliques en eso. Y mire, ahí sí, cuando vio la cosa difícil, este rey Jeroboam sí dijo al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios. ¿Cómo tu Dios si era Dios de él también? ¿Por qué? Porque estaba mal. Y le dice: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el hombre de Dios, dice la Biblia, que suplicó al Señor. Mire, cuando uno es de Dios, hermano, aunque lo estén señalando, uno hasta ora por aquellos que lo señalan a uno, ¿verdad? Y este hombre de Dios dice que suplicó al Señor, y cuando suplicó al Señor, la mano del rey Jeroboam fue restaurada y quedó como antes. Y aquel que lo quería capturar, en lugar de capturarlo, miren lo que hizo. Dice la Biblia que entonces el rey le dijo al hombre de Dios: ven conmigo a mi casa, refréscate, yo te voy a dar una recompensa, ¿verdad? El que lo quería capturar ya no le cambió la captura a una invitación a la casa del rey. Pero como este profeta cuando uno viene de parte de Dios, cuando uno está con el Señor, ni los mensajes negativos que vengan del enemigo lo van a afectar, ni tampoco los mensajes positivos que vengan del enemigo, porque hay mensajes positivos o invitaciones del enemigo que uno no debe de aceptar. Y aquí viene la enseñanza, porque el Señor le dice, el hombre de Dios le responde al rey y le dice: aunque me dieras la mitad de tu casa, yo no iría contigo. Y no comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: vas a dar el mensaje y cuando llegues allá das el mensaje y no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Mire qué misión tan extraña que el Señor le había dado a este hombre. Le vas a ir por un lado y vas a regresar por otro lado. Y no vas a comer ni vas a beber agua en ese lugar, sino vas a ir a hacer lo que yo te he mandado a hacer. Y entonces dice la palabra que se regresó por otro camino y no regresó por el camino donde había subido, donde había ido a Betel, ¿verdad? Todo esto se lo contaron a otra persona. Dice la palabra que en ese tiempo moraba en Betel un anciano profeta, ¿verdad? Era un profeta, pero dice la Biblia que ya era viejo. Dice una versión, anciano, dice esta versión. Y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Como el hombre de Dios levantó un mensaje que habló de Josías, de lo que iba a venir, de los huesos que iban a ser quemados. Cómo habló contra el altar, como el rey Jeroboam lo quiso capturar, cómo se le secó la mano, cómo el profeta le fue suplicó a Dios y la mano le fue restaurada, cómo el rey lo invitó y cómo el profeta había rechazado la invitación. El hombre de Dios había rechazado la invitación, se lo contaron. Todas las palabras que el profeta le había dado al rey, las contaron también a su padre. Y mire, y su padre les dijo: ¿por dónde se fue? ¿Dónde está? Y los hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: prepárenme el asno. Y le prepararon, dice aparejaron, que quiere decir preparar. Le prepararon el asno y se montó sobre él y empezó, ¿verdad? Y se fue tras el hombre de Dios. Y lo encontró, dice la Biblia, lo encontró debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió: yo soy el hombre de Dios. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y ven a comer pan. Y el hombre de Dios le respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. La misma respuesta que le había dado al rey. Porque, le dice el hombre de Dios, porque me vino un mandato por palabra del Señor
y me dijo, no vas a comer pan ni vas a beber agua en ese lugar, ni volverás por el camino que te fuiste. Mire entonces aquí la artimaña del enemigo. Viene este falso profeta y se disfraza de genuino profeta, ¿verdad? Como que es igual que él. Por eso dice el Señor, cuidaos de los falsos profetas que vienen con una piel como que son ovejas, pero que por dentro son lobos. Y él le respondió y le dijo, yo también soy profeta como tú, ¿verdad? Y un ángel me habló, miren, y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y que beba agua. Pero dice la Biblia, pero le estaba mintiendo. Era mentira lo que estaba diciendo. Y mire la mentira fabricada. Primero le dice, yo soy profeta también como tú. Y un ángel me habló. Hay gente que habla muy bonito, pero no habla de parte de Dios. No habla verdad. Así que no consiste en qué tan bonito habla una persona, sino qué frutos tiene una persona. Por eso el Señor Jesús dice, ve los frutos, vean los frutos, ¿verdad? Es importante. Por supuesto, ¿cómo vas a ver si una persona es falsa o es verdadera? Por supuesto, una de las formas es ver si se cumple lo que las personas dicen en lo profético. Pero más que eso, hay que ver los frutos de esa persona, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Eso es lo que habló el Señor Jesucristo. Eso no me lo estoy inventando. Usted lo ve en Mateo capítulo 7 y lo podemos leer de nuevo para que usted vea la importancia. Dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas que por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos ustedes los van a conocer. O sea, no es por lo que ellos le van a decir y por lo que se va a cumplir. Eso es parte de, pero más importante son los frutos. Así lo dice el Señor Jesús. Y dice, ¿acaso no se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? No, eso no dicen, ¿verdad? Las uvas se recogen de la vid, ¿verdad? Y los higos de la higuera. Y entonces dice, así que todo árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces el profeta habló muy bonito. O el anciano profeta le estaba hablando muy bonito, pero le estaba mintiendo. Lo que estaba dando es que le estaba dando una palabra falsa, ¿verdad? Entonces el profeta, el hombre de Dios, ¿verdad? No dicen el profeta joven, ¿verdad? Dice que atendió a lo que él estaba diciendo y regresó con él. Y comió pan en su casa y bebió agua. Pero mire esto, hermano, cuando ya estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta mentiroso, vino al anciano profeta, el que lo había hecho volver. Quiere decir que una persona que es falsa puede llegar a tener eventualmente una palabra de parte de Dios. Por eso es que uno no se sorprenda que hasta el enemigo mismo es siervo de Dios, ¿verdad? No es suficiente con que la persona sea usada de parte de Dios, es importante ver los frutos de esa persona. Por eso es que nosotros tenemos que ver, y la Biblia nos enseña de que no es en sí cuánto te usa Dios, sino más importante es qué tanto tienes de Dios. Y si tienes de Dios, vas a ser usado de parte de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Son importantes los dones, pero más importantes que los dones son los frutos que debemos de tener de parte de Dios. Y entonces vino la palabra de parte de Dios con el profeta, con el anciano, que le había hecho volver, y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y has bebido agua en este lugar, del cual él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres.
Así les dice eso. Y mire la consecuencia. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, preparó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido en el camino de regreso, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él y también el león estaba junto al cadáver, ¿verdad? Aquí fue la mano de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia misma nos explica más adelante que el león, a pesar de que lo mató, no se lo comió, ni mató al asno, sino que estaban las tres, el león, el asno y el cadáver del profeta, del hombre de Dios. Le contaron al anciano, esto no lo tengo en los textos, pero como tenemos un poquito de tiempo, lo voy a mencionar. Se lo contaron al anciano profeta y dice la palabra, nos explica que le dijo, ¿dónde está? Y cuando llegaron fueron a traer el cadáver que estaba ahí y lo llevaron a ese lugar y lo enterraron en ese lugar, ya no con sus padres en Judá, sino que lo enterraron. Y le dice el anciano profeta a sus hijos, cuando yo muera, me entierran mis huesos en el mismo lugar donde queda enterrado este hombre, ¿verdad? Astuto, porque usted va a ver más adelante, si usted lo estudia en la palabra, más adelante se levanta un rey llamado Josías, y de hecho Josías cumple la palabra que había dado el hombre de Dios, y él va a destruir ese altar, y viene y destruye los huesos, y quema los huesos de los falsos, de los profetas que levantaban altar o incienso en los lugares altos. Y cuando llegó a la tumba donde estaba aquel hombre de Dios que lo había matado el león, le dicen, ¿y esta quién es? Esta es la tumba del hombre que trajo una palabra de parte de Dios a este lugar. Y dice la Biblia que dijo el rey Josías, esto no lo vayan a tocar. Así que se salvaron los huesos del profeta joven y se salvaron también los huesos del profeta que había mentido. Interesante lo que la Biblia nos dice, se aprovechó del profeta joven. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la misma palabra nos está enseñando que independientemente de cuántos años tenga una persona en el evangelio, en el ministerio, eso no le califica de que siempre va a estar con un mensaje correcto. Por eso le dicen a Timoteo, no tengas en poco tu juventud, antes sé ejemplo. Habían personas que habían tenido más experiencia que Timoteo, pero más sin embargo Timoteo era el que Dios había puesto. Así que tenemos que ver de parte de Dios primeramente los frutos, y eso es lo que te quiero dejar en esta noche, que es la palabra de parte de Dios, más que los dones, los frutos de una persona, para que como advertencia para nosotros. El Señor nos habla a través del apóstol Pedro, dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. No dice de afuera. Los que son de afuera usted los reconoce, pero los que están en el pueblo, con esos hay que tener discernimiento. Y así como también habrá falsos maestros entre ustedes, dice, entre vosotros, los cuales encubiertamente, ¿verdad? Encubiertamente van a introducir herejías destructoras. Una herejía es una verdad torcida. Herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. Por eso se da cuenta usted tantas sectas que hay, tanto sectarismo que hay, cuánto hombre que es usado de parte de Dios, pero sus frutos dejan mucho que desear, ¿verdad? Deja mucho que desear, personas que no se conducen correctamente delante de Dios, y muchos dicen la excusa, no, pues yo no voy a juzgar, que son cobertura, pero verdaderamente veamos qué es lo que dice la palabra dice que tenemos que ver los frutos, de una persona. Incluso yo me pongo delante del Señor y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de mi vida, porque van a ver los frutos, ¿verdad? Y recuerda que si tienes frutos, también te van a lanzar piedras, también te van a criticar, ¿verdad? Te van a criticar. Cuando tú publicas algo, tienes que saber que te van a criticar y que vas a tener que ser pues apoyado por algunos, pero tal vez criticados por otros, ¿verdad? Alguien decía hace muchos años, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad?
Entonces muchas veces nosotros podemos tener, ¿verdad? Algunas cosas y le vamos a, el mensaje tal vez va a ser incómodo para otros, pero lo más importante es que el mensaje, el que se sienta cómodo debe ser el Señor y el Espíritu Santo, porque el mensaje que estamos dando es un mensaje que viene de parte de Dios. Aleluya. Más adelante quiero ponerte otro texto, pues ya con esto termino. Amados, dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu. Mire, le traigo una palabra de parte de Dios. Momento, hay que examinar esa palabra. Hay que ver si es Dios el que habló. Hay que pedirle al Señor. Pero si no estás en comunión con Dios, te van a engañar. Si no sabes la palabra, te van a engañar también, porque lo primero que tienes que tener es el filtro de la palabra, y la palabra te va a ayudar para ver si lo que te están diciendo es de parte del Señor o no es de parte del Señor. Y por supuesto, el Espíritu Santo, que te va a dar la luz para ver qué es lo que Dios tiene. Si esto es de Dios o no es de Dios. Ya dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus para ver si son de Dios. Ya te enseñé hace unas semanas atrás cómo se levantó un espíritu de mentira que fue levantado para engañar a los que iban a ir a la batalla, ¿verdad? Y es tremendo porque hay espíritus especialistas en mentir, ¿verdad? Espíritu de mentira. Yo seré espíritu de mentira cuando iba a ir Acab y Josafat para aquella batalla en contra del rey de Aram. Y vemos nosotros que el profeta Micaías, él sí dijo la verdad, el único enfrente de cientos de profetas que no estaban con la misma opinión que él. Entonces el apóstol Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así que especialmente ahora que hay tanto acceso a internet y que usted ve tantas personas en el internet, mensajes por el internet, por un lado, por otro, hay que ver los frutos, hay que ver realmente, ¿verdad? Hay que pesar las cosas, hay que orar, cuando viene una persona conmigo y me dice, mire pastor, ¿qué opina usted? Me invitaron a ir a oír a este predicador. Yo le digo, pues si tú crees que Dios quiere que vayas a oírlo, pues sí, creo que sí. Bueno, entonces yo no te voy a prohibir que vayas si tú sientes que quieres ir, pero eso sí, quiero orar por ti, para que el Señor te dé discernimiento, para que recibas lo que es de bendición y deseches lo que no es de bendición. Esa es la función de un padre, ¿verdad? De nosotros como padres para nuestros hijos. Nosotros solo tenemos que dar la verdad, dar la verdad, dar la verdad, dar la verdad. Y eventualmente cuando venga una mentira, nuestros hijos van a ver que lo que está levantándose no está correcto, no es la verdad de parte de Dios. Así que con esto termino hoy y te bendigo para que el Señor te dé discernimiento, bendiga tu vida y que te llene con la paz y el amor de Dios en todo tu ser, y que puedas tener la bendición de lo que se llama la comunión con el Dios Espíritu Santo para probar si las cosas son de Dios o si las cosas no son de Dios. Si hay alguna persona en este momento que necesita salvación, hoy es el día que el Señor te dice, te estoy enseñando y te estoy mostrando mi amor y te estoy diciendo que te amo. Dios te ama. Solamente vas a repetir conmigo estas palabras. Y si estás alejado, te fuiste de un lugar, te fuiste de una iglesia, te alejaste de la comunión con Dios, hoy es el día que regreses. Dios te ama, te bendice hoy y te bendigo como pastor en el nombre poderoso de Jesús. Solo repite conmigo esta oración. Padre, perdóname. Padre, te doy gracias por todo lo que me has dado. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu bendición. Padre, perdóname, soy pecador y en este momento yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo en ese sacrificio que hiciste por mí, que derramaste tu sangre y con tu sangre me has comprado y me has limpiado, Señor. Gracias, ahora soy tu hijo. Padre, perdóname, yo me alejé de ti. Fui cristiano, pero me alejé. Pero hoy regreso y de nuevo me rindo delante de ti. Gracias por tu amor y tu bendición. Gracias, Señor. Me tomo de tu mano y no me separaré de ti jamás. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Discernimiento.
Te bendigo para que seas alerta. Te bendigo para que consultes a Dios cada una de las decisiones que tienes que tomar. ¿Qué fue el problema de este profeta de Judá cuando llegó aquel anciano que le estaba mintiendo y le dijo: un ángel me habló y me dijo que te fueras a mi casa y que comieras y bebieras? El problema es que este profeta no consultó a Dios en ese momento, y constantemente tenemos de consultar con el Señor para ver si es su voluntad lo que estamos haciendo. Te bendigo para que estés alineado y estés conectado con Dios en cada una de las decisiones que vas a tomar. Aleluya, bendito es su nombre. Unos minutos atrás, mi hija y su esposo están con la consulta si van a tomar una decisión de comprar algo, no lo van a comprar. Me gustó cuando David dijo: bueno, oremos, y si Dios confirma esto es de Dios, todo va a salir. Pues las cosas que son de Dios van a salir, las cosas que no son de Dios, Dios las va a cerrar. Pero siempre consultemos. Dios es fiel y Dios es bueno. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Ministra al Señor David, le damos gracias al Señor en este momento y nos rendimos a Él y le decimos: gracias, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados, que cuando se vengan profetas y profecías falsas, Señor, que nosotros podamos ser entendidos y podamos rechazar. Así que gracias, Padre, como dice tu palabra, que veamos frutos más que dones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria. Y todo viene de ti y todo vuelve a ti. Oh, y gloria en la tierra. Hosanna en las alturas y gloria en la tierra. Hosanna en las alturas y gloria en la tierra. Ooh.